Hola, somos el grupo 5. Yo soy Sofía Tello. Hola, yo soy Julián Aguilar. Yo soy María Alejandra Yáñez. Y yo soy Sebastián Joven. Bueno, pues eh, quería empezar hablando yo sobre algo que me parece muy interesante de la presentación. Y pues es como de lo que hablaba, como replantear lo que es la oscuridad y la sombra, ¿no? Como que siempre lo vemos como lo opuesto a la luz. Y como que en este caso él nos hablaba como que es, puede verse como una matriz, algo que puede ser el origen de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una parte hablaba sobre las culturas antiguas y, y decía como que en esas culturas las noches, la noche, el caos, eran vistos como una condición, como que permitía que naciera la vida, más o menos, de eso me acuerdo. Y pues yo creo que él tomaba esa idea en su tesis como para mostrar que la sombra también tiene un término generativo, ¿no? Como que carencia si no es posibilidad. Claro, claro. No, a mí me gustó como que mucho, como que el punto que tocó después de este tema de que la oscuridad no como simple ausencia o negación, sino como matriz, sino que también propone dar como seguimiento a ese pulso originario, como buscar seguir el ritmo inherente a la oscuridad transformada como en movimiento. Entonces, como que este ritmo del que él habla se manifiesta en ciclos visibles y repetibles que marcan la experiencia humana y natural. Entonces, pues habla como de la alternancia del día y la noche, las fases de la luna, las formas en espiral, como los recorridos entre lo que entra y sale, casi como que si fueran laberintos. Entonces, como que estos ciclos y formas no solo transmiten información sobre el tiempo y el tránsito, sino que como que encierran significados colectivos, como profundos ligados a la fertilidad, la transformación, la muerte, el renacimiento, etcétera. Entonces, pues como que con esto él como que identifica y reconoce los patrones que se repiten y aparte de reconocer los que fueron los que mencioné, como que también los traduce en imágenes y en estructuras arquitectónicas palpables, que es pues algo que es lo que más me gustó pues de este capítulo, como que nos introduce ya algo más arquitectónico. Entonces como que la tesis desplaza el enfoque del origen oscuro hacia el ritmo que pues ese mismo origen impulsa. Entonces se parte como del umbral entendido como el límite o espacio de transición que contiene para llegar a figuras que vuelven legibles en el tiempo y construibles en el espacio físico. Entonces, por ejemplo, yo vi que en las prácticas arquitectónicas esos patrones de ritmo y movimiento se materializan en formas concretas como pavimentos, frisos, recorridos, celosías, etcétera. Entonces, como que estas formas permiten hacer visible y medible esa danza de luz y sombra. Y bueno, ya con lo que hablabas de materializar un poco las cosas y que todo sea un poco más arquitectónico, a mí me pareció muy interesante como el concepto de la medida, porque no toma el concepto de la medida como como el único hecho de contar o que haya como una unidad en la que se pueda como dar noción de algo, sino que la medida es crear. Y también hablaba del augur, ¿no? Que también lo vimos en clase, que es esta persona que para delimitar, o bueno, para así mostrar los límites de una ciudad a través de la observación y las sensaciones, puede llegar a entender cuáles llegan a ser esos límites. Entonces, me gusta como al final dice que la medida se utiliza para el dibujo, pero el dibujo no es un fin en sí mismo, sino que es un puente como entre, sí, digamos que esa herramienta de conexión entre lo que es la medida y ya lo que es lo tangible y lo que es la vida. Entonces, digamos que esta regla de alguna manera da un orden para poder generar trazos y me gusta mucho, volviendo un poco a lo que hablaba Sofía al principio, de que pues de la sombra, que precisamente la sombra se convierte en una forma y esto forma imágenes y podemos realmente ver e imaginar para luego poder habitar. Entonces, me parece interesante como eh, también lo hemos hablado antes en las otras clases, de que la sombra no es un simple resultado, sino que nos da
digamos, un contorno y nos da una noción de la presencia de algo que aún no está, pero que puede llegar a estar. Sobre eso, también, o sea, sobre todo lo de la sombra, a mí me pareció interesante ya cuando llega a la parte del dibujo, que dice que el dibujo nace de la sombra, que es como trazar ese contorno. Lo que sí se me hizo raro es el capítulo más corto, pero es un capítulo que está presente en los demás. O sea, como que es como si fuera ya la finalidad de todo y llega a esa parte donde ya se empieza a ver todo, el medir, que acá ya pasa a ser más un tema de proporciones, pero es cuidar que esas medidas sean similares tanto en la realidad como en el dibujo. También como trata acá ya es más parte del croquis, que es pues ya lo que venimos hablando durante las clases de todo ese tema de abstracciones. Y pues como habla de que en realidad el dibujo no es algo que busca retener esa realidad, sino que es una forma, o sea, no copia perfectamente la realidad, sino que es como si estuviese sacando lo más, como la definición propia, como las cosas más pequeñas que ya empiecen a darle un significado. Entonces, eso fue como lo que empezó a llamarme también, pues, la atención. Y pues también la parte del contraste, que pues la luz y la sombra no es más que un contraste y eso también termina siendo el dibujo, que es lo que termina dando como un volumen de que no lo sigamos viendo como algo que está en un plano, sino que dentro de ese plano hay pues también una realidad que puede ser tridimensional según cómo se haga este.